Buenas noches, jueves 21 de enero del año 2021. El tema en esta noche es la situación de los colegios privados en El Salvador. ¿Cuál es el balance que nos deja al sistema educativo privado la pandemia del COVID-19? ¿Cómo están los colegios privados? ¿Cuántos cerraron o se mantienen todos activos? ¿Hubo deserción escolar? ¿Cómo está superando y sobreponiéndose la Asociación de Colegios Privados del Salvador? Y para ello contamos con su presidente, el licenciado Javier Hernández, a quien doy la más cordial bienvenida y agradezco por aceptar mi invitación, licenciado. Qué gusto conocerle nuevamente, estar con usted en el set. Y pues durante el año anterior estuvimos de manera virtual, ya en el 2019 de manera física. Es un privilegio contar nuevamente con usted en el set. Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente, pues es un placer estar acá en Canal 67. Felicito y agradezco a esta empresa medio de comunicación que se han dado un respiro para no hablar de elecciones en este momento y hablar de temas más importantes como es la educación. Gracias y un saludo, por supuesto, a nuestra comunidad educativa salvadoreña y a los maestros que ya están activos en clases de este año 2021, a los estudiantes que ya están emocionados recibiendo esas clases virtuales y a los padres de familia que ya están viendo que sus hijos ocupados y realmente motivados con este nuevo quehacer de la educación. Licenciado, ¿cuál es el balance ya con 21 días transcurridos del año 2021? ¿Cuál es el balance que hace la Junta Directiva, su presidencia, sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sistema educativo privado el año anterior? Bueno, hemos presentado en diciembre del año pasado, 2020, la encuesta que habíamos realizado en diciembre y nos había ya arrojado unos datos interesantes para poder manejarlos y poder hacer el plan de trabajo para el año 2021. Recientemente, el 15 y 16 de enero, logramos hacer la encuesta inicial del año 2021 y para el 18 de enero, que llevamos a cabo la inauguración de nuestro año escolar en los colegios privados, dimos a conocer un balance interesante de cómo inicia el sistema educativo privado salvadoreño frente a cómo finalizó el año escolar 2020. Realmente para propios y extraños este es un tema realmente interesante y debe estar en agenda política, en el primer punto de interés para lo que es el Estado en sí y para lo que es la familia salvadoreña. El año pasado, si hay que ver las estadísticas en sus variables más, digamos, importantes, hay que hablar de cobertura educativa, que son los estudiantes que permanecieron dentro del sistema educativo privado. Hay que hablar de calidad de educación en cuanto al alcance de las competencias que pudimos haber tenido alcanzadas en el sistema educativo privado, en los diferentes niveles de educación, desde educación inicial hasta educación media. Y hay que hablar, por supuesto, del tema de conectividad, que es un nuevo, digamos, tema que entra a la agenda del sistema educativo, y también de recursos tecnológicos, que es otra variable interesante. En base a ello, pues hay que decir que en cuanto a cobertura, Ricardo, el sistema educativo privado se hizo sentir el desmermamiento de estudiantes del sistema educativo privado. O sea, hubo una deserción entre el 5 y el 8% de estudiantes, que fue lamentable. Son alumnos que no pudieron continuar sus estudios ni en otro colegio privado ni en una escuela pública. Y eso pues se trae como información para el 2021 para que en este año nuestros planes institucionales pues logren tener un mejor alcance en base a cobertura.
En base a calidad, Ricardo, hay que decir que la educación virtual frente a la educación presencial que se experimentó antes de marzo del 2020, todos tienen un sentir y una apreciación personal, individual de este tema, pero para los colegios privados hay que decir que este tema ha ido de menos calidad a mayor calidad de atención. O sea, puede ser que el padre de familia pueda haber percibido, y también el estudiante puede haber percibido que la calidad del servicio educativo virtual es muy mala frente a la calidad del servicio presencial de educación. Y esto pues lo comprendemos perfectamente porque al principio ni la familia salvadoreña estaba lista para tener un aula dentro de su casa, ni tampoco el maestro estaba listo para tener un aula dentro de su hogar. Y esto nos llevó a que poco a poco pudiéramos como ir implementando adecuaciones, adaptaciones en nuestras casas para poder armar un espacio físico y que ese espacio físico virtualmente se convirtiera en un espacio de conexión educativa. Y a esto se le suma pues el tema de los recursos educativos, que en la virtualidad se convirtió en esencial e indispensable el libro de texto impreso o libro de texto virtual, y también se convirtió en algo indispensable la conectividad de la mayor velocidad que pudiéramos tener y con el mayor alcance de datos que pudiéramos manejar. También se convirtió esto en un tema interesante que tenemos que ir perfeccionando, como el dispositivo. Es cierto que el celular suple una gran necesidad, pero no es el mejor dispositivo para poder recibir la clase. Lo óptimo es una computadora con la pantalla más grande que pueda tener y con el ambiente que rodea a este dispositivo y la conectividad que contenga los mayores aciertos posibles en cuanto a que este ambiente garantice, en primer lugar, no distractores educativos, y en segundo lugar, pues que proporcione la mayor concentración al estudiante y el ambiente más agradable para que pueda desarrollarse la clase virtual desde el hogar. Así hemos empezado este año 2021 y ya nuestros colegios han presentado su plan de trabajo a cada estudiante y a cada padre de familia para que el 18 de enero haya sido ya el punto de partida para nuestro año escolar. Licenciado, en cuanto a la deserción, que usted habla del 5 al 8% de la plantilla educativa privada, ¿han podido determinar cuáles han sido esas causas? Porque uno entendería que si están en la casa, ¿por qué van a desertar? Sí, definitivamente que es un tema bastante recurrente la pregunta esta de las razones, ¿verdad? Pareciera ser que no existen razones para que un estudiante decida no continuar sus estudios si tiene todas las facilidades de un sistema que le brinda, digamos, atención, digamos, a distancia, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno va a estudiar los casos, sí es cierto que una de las condiciones más recurrentes es, en el caso de los colegios privados, el tema económico, en cuanto a que no hay recursos para poder sostener una colegiatura y los recursos que obliga a tener para poder continuar en línea el aprendizaje. Sin embargo, este es un tema recurrente de todos los años, o sea, el tema de lo económico siempre ha provocado una deserción, digamos, tradicional en los colegios privados. Y también en la escuela pública, la deserción es un tema que se maneja en todos los meses. E incluso en la escuela pública también el tema económico también aleja al estudiante de la escuela, por distintas razones, porque siempre hay que hacer un gasto extra en el hogar para poder brindar el derecho de la educación al hijo o a la hija. Pero hay otros temas que también llaman la atención, Ricardo, que son los que manifiestan los estudiantes por los cuales no quieren continuar sus estudios. Recordando que la educación es un acto voluntario, o sea, nadie estudia por obligación en este país y ni en el mundo. La educación es como el alimento, nadie come a la fuerza. Entonces, quien no quiere educarse no se educa por más que uno quiera que se eduque.
Entonces, una de las razones más recurrentes después del tema económico es el tema de la voluntad en permanecer en el sistema. Entonces el estudiante dice, no, a mí no me motiva la forma de cómo están trabajando, no me interesa la forma de cómo lo están haciendo, yo no quiero estar conectado a una pantalla, yo no quiero estar manejando datos, buscando conexión de internet, yo no quiero estar en eso, a mí, si no vuelven a clases presenciales yo no regreso a clases. Entonces hay como una indisposición del estudiante a permanecer dentro del sistema si la modalidad es virtual. Entonces, por el tema de la virtualidad hay deserción en los centros educativos. Eso hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Una tercera razón por la cual el estudiante ha tenido que egresar, ¿verdad?, o desertar de los centros educativos, es que tiene en su interior del hogar condiciones totalmente opuestas y que no le permiten en ningún momento participar de una clase virtual desde el hogar, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, los niveles más inferiores, o sea, las edades más inferiores en el sistema educativo son las que más sufren. Por ejemplo, si usted tiene un hijo de 2 años en educación inicial, ¿cómo usted hace si usted trabaja, su esposa trabaja y quien se queda cuidando la niña o el niño de 2 años es alguien que tiene 13 años, 14 años y no está en condiciones ni quiere tampoco acompañar al niño en esa educación inicial desde el hogar, acompañándolo para que reciba su clase virtual? Estamos hablando de gente de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y hasta de 8 años, que en esas edades pues el ambiente, si no favorece en el hogar, prácticamente la educación en esa modalidad virtual se convierte en una nulidad de la educación. Entonces esas 3 variables son las más recurrentes y obviamente en este año escolar 2021 los colegios privados estamos preparados para ellas, pero hay un tema que se escapa de los colegios privados y del padre de familia poder solucionarlo y que es responsabilidad totalmente del Estado o mejor dicho del gobierno, y es el tema de que la educación en edades de educación inicial y educación parvularia y educación básica primer ciclo debe de pasar por una normativa que pueda establecer la viabilidad de la educación en esos niveles, y eso todavía no se ha recibido. Se ha recibido una normativa que trata a los niños de 2 años como se trata a los niños de 18 años, y eso creo que hace falta todavía. Hemos recibido mucha queja de padres de familia que necesita tener el servicio de educación inicial, de educación parvularia, y que en modalidad virtual no le soluciona la necesidad que está buscando cumplir o suplir en su hogar. En cuanto a los fallecidos, ¿qué reporte tienen ustedes de maestros y maestras del sistema privado y de alumnos que han fallecido por el COVID-19? Miren, en cuanto a docentes, obviamente hemos tenido que sentir varios decesos, ¿verdad? El más recurrente en mi mente es los esposos de dueños de un colegio de Ciudad Arce. Los 2 dueños de ese colegio fallecieron y es la hija que ha quedado a cargo del colegio hoy, pero también hemos tenido el último fallecimiento de una directora y dueña de otro colegio en Soyapango, que la semana antepasada pues nos dejó, y se nos adelantó. Entre esos fallecimientos pues han habido más docentes de nuestros colegios y en algunos casos son maestros que trabajaban en el sector público también, no solo en el sector privado. Definitivamente que como muy bien ustedes lo dicen en este canal, este virus no tiene ninguna dedicatoria para nadie. Es realmente una cosa que afecta a toda la población sin distinguir ninguna característica. Estudiantes en el sistema educativo privado por causa de este virus que hayan fallecido no tenemos reportes todavía. Esperamos que no nos reporten en ningún momento casos de este tipo.
Sin embargo, hay que decir que estamos virtualmente con los colegios que ya estamos en clases, que ya es como el 75% de colegios privados del país que ya estamos en clases virtuales. Estamos también tomando en cuenta que en la asignatura de Ciencias Naturales y Ciencias, Salud y Medio Ambiente estamos ya orientando toda una información que pueda sensibilizar a la población y que cada día la vuelva más responsable de un hecho que se llama autocuido contra el COVID. Esto tiene que ver con que cada estudiante pueda hasta poder educar a su papá o a su mamá, en el sentido que se responsabilice del hogar, de la familia, ya que hay edades en las que los niños no toman la decisión de violar las normas de bioseguridad, sino que son los papás quienes obligan a los niños a violarlas. Por ejemplo, un niño no le puede decir al papá: yo no quiero ir al centro comercial contigo porque ahí es peligroso, porque me voy a contaminar, porque obviamente el papá le va a obligar a ir por varias razones. Primera, quizás no tiene con quién dejarlo en la casa, u otra razón similar. Sin embargo, si el niño se lo dice al papá de una manera que el maestro se lo haya enseñado, posiblemente puedan sensibilizar al padre y a la madre y estos contagios puedan irse reduciendo, porque las aglomeraciones también lo vayan haciendo. Sin duda, datos muy reveladores que nos comparte el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, y agradecerle pues que nos está informando como población de la situación, cómo han sido afectados los colegios privados por la pandemia del COVID-19. Al regresar conoceremos más datos interesantes del acontecer del sistema educativo privado de nuestros colegios. Gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta noche. El tema: el sistema educativo privado en El Salvador y los efectos que deja la pandemia del COVID-19 y cómo se preparan ya con el año lectivo del 2021. Licenciado, el tema de la pandemia también golpea las finanzas de los institutos de los colegios privados. ¿Cuál es el efecto? Porque al hacer un recorrido en el Gran San Salvador ya no se observan muchos rótulos de instituciones privadas. ¿Cuál es el impacto en las finanzas que lleva finalmente al cierre de colegios privados? Sí, definitivamente hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Hay colegios privados que estaban activos hace años en el centro de San Salvador y que ustedes han visto que poco a poco han ido, digamos, cerrando sus puertas. Hay mucho sentimiento por aquellos colegios que fueron parte de la vida de los que ahora somos adultos jóvenes, ¿verdad? El Centroamericano, el Cervantes, Rubén Darío, Salarrué, Centro Hispanoamericano de Cultura, bueno, el Stanford, colegios de renombre, digamos, que hicieron mucha patria en este país. De hecho, bueno, los apodos que le decían al colegio centroamericano, ¿verdad? Los Toyota, ¿verdad? Porque en todos lados había uno, ¿verdad? Sí, entonces esto nos llena a nosotros de seguridad, en el sentido de que sí hemos hecho un buen trabajo en educación privada, pero que las condiciones o el ambiente pues ha ido obligando a que ya no podamos existir como colegios privados. El ambiente político nos ha atacado tanto que nos ha afectado mucho. Quizás por eso los colegios privados somos muy alérgicos a temas de partidos políticos, porque obviamente cuando están en tiempos como hoy de campañas ofrecen hasta lo imposible, ¿verdad? Pero cuando ya están con el poder en la mano, pues son los mismos los que nos afectan y nos hacen mucho daño. Y a la educación en sí, al país, no solo educación privada, hay que decir que la clase política partidaria han sido los primeros que han
aportado para poder tener el deficiente sistema de educación privada que tenemos en el país. Y los colegios privados hemos hecho esfuerzos grandísimos por no contar con ese digamos, tema de pertenecer a grupos de colegios irresponsables. En ese sentido, cuando usted dice, Ricardo, del tema de las finanzas, en los colegios privados dependemos de la colegiatura y la matrícula. Y bueno, usted vio que a lo largo de la pandemia hasta habían iniciativas de algunos partidos políticos en que los colegios privados no cobráramos las colegiaturas ni las matrículas, bajo el concepto de que no estábamos dando clases presenciales, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, es de considerar que la ignorancia de personas que logran ser elegidas como diputados es grande, y comprendiendo eso, nosotros dijimos, bueno, ¿qué se puede esperar de esta clase? Y definitivamente, pues, al final logramos hacerlos entender, ¿verdad? Que en primer lugar, las clases virtuales no venían para estar eventualmente en el sistema educativo. Las clases virtuales, estimados alumnos, padres y madres de familia, han venido para quedarse en el mundo, no solo en El Salvador. O sea, la opción de la modalidad virtual no es una cosa que ya va a terminar, digamos, en julio. No, ni siquiera digamos que va a terminar en este año 2021. La actividad virtual va a ser una constante de aquí en adelante. No tiene fecha de caducidad. Al contrario, lo que tiene la acción virtual educativa en modalidad, lo que tiene es que ir perfeccionando su actividad. Portugal cerró los colegios ayer, sí, nuevamente por otra ola de COVID. Hay países que abrieron aún el año pasado, aún en Latinoamérica. Costa Rica, por ejemplo, abrió y cerró de inmediato. Habían otros países que están con la iniciativa de abrir hace poco, pero no lograron tomar consenso porque definitivamente era un riesgo grande. Nosotros no estamos en contra de que la modalidad virtual se convierta en una constante de la educación. Lo que estamos en contra es de que a todos los estudiantes se les trate de igual forma, porque la actividad virtual de educación es una camisa que no le queda a todos los estudiantes, definitivamente. ¿A qué estudiante le queda más una camisa de la modalidad virtual? Bueno, al estudiante que es autodidacta, que solito puede encender un dispositivo, que puede navegar, que puede manejar un aula virtual, que puede manejar una videoconferencia. Para ese estudiante le queda esa camisa. Pero ¿usted cree que la clase virtual le queda a un niño que no puede leer y escribir? ¿A un niño que no puede manejar una videoconferencia? ¿A un niño que no puede manejar un aula virtual para poder descargar y subir información? Obviamente no le queda esa camisa. Entonces lo que hace la acción virtual en su modalidad es expulsar involuntariamente al estudiante del sistema educativo, ya sea público o privado. Lo expulsa o lo automargina. Entonces el estudiante dice, no, es que mi hijo, dice el estudiante, yo no puedo. O el papá dice, no, es que mi hijo no está capacitado para esto. Y ni capacitándolo puede recibirlo, porque ¿qué capacitación le daría usted a un niño de 4 años para recibir las clases virtuales solito? Dígame usted. ¿Qué capacitación le daría? ¿Habría un tipo de capacitación para ese niño? Científica, pedagógica, didácticamente hablando, psicológicamente hablando. Entonces hay un tema en que obliga que el ambiente escolar, comprendido hoy como el ambiente en el hogar, se convierta en una dificultad bastante grande para hacer educación en el país y el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos colegios tienen registrados que cerraron en el 2020? Nosotros registramos en diciembre del 2020, en diciembre. En diciembre hicimos una pregunta a los encuestados, ¿verdad? Y siempre nos preguntan, ¿de dónde sacan ustedes esos datos, ¿verdad? ¿Y por qué nos dicen los nombres de los 15 colegios que dicen ustedes? Bueno, nosotros preguntamos a los encuestados. Las encuestas van dirigidas
a propietarios, dueños, directores o administradores de colegios privados. Y de 1009 colegios que somos en el país, nosotros siempre vamos por más de 100 encuestas. El año pasado fueron 116, si no mal recuerdo. ¿Cuántos colegios dijo? ¿1000? 1009 colegios en el país. Y de estos respondieron la encuesta 116, si no me mal recuerdo, el año pasado, en diciembre. Y en este enero 2021 respondieron 110 colegios. 110 colegios. Pero el año pasado hicimos una pregunta y les dijimos, ¿conoce usted de colegios privados que en su departamento hayan publicado que en el año 2021 no van a abrir sus puertas? Entonces ahí lo que buscábamos era un número. Si dijera 1, dijera 2 o 3 colegios. En la siguiente pregunta le decíamos que nos diera los nombres de esos colegios. Y entonces comenzamos y tuvimos alrededor de, en ese momento de la encuesta, de 15 nombres de colegios. Por eso nosotros decíamos, son 15 colegios que van a cerrar y que no van a abrir 2021. El dato no era alentador, ya era triste, ¿verdad? Y de eso comenzaron algunos a hacer pública su decisión. El Colegio Konrad Adenauer de San Jacinto, que fue un colegio de más de 400 estudiantes, y comenzaron a verse otros en el centro de San Salvador, como el Liceo Canadiense, el Tecnológico Canadiense, por ejemplo, ¿verdad? Y otros más. Pero en este año 2021 hicimos la misma pregunta en enero. Y para sorpresa nuestra, no eran 15 ya los colegios, sino que eran 29 colegios los que se reportaban. Ricardo, 29 colegios para nosotros significa una tristeza enorme. Yo no considero ni concibo que los diputados crean que esta es una alegría para el país. Y quiero decirles, señores diputados, que estuvieron en el año 2007 en la Asamblea Legislativa, es responsabilidad de ustedes, de muchos de ustedes, que algunos están hasta por reelegirse en estas elecciones. Es mucha responsabilidad de ustedes el que estos colegios estén ahora tomando la decisión de cerrar, por los acuerdos que tomaron de firmar el decreto 533. Y es responsabilidad también de la ministra de ese entonces, que lanzó una evaluación punitiva para los colegios privados llamada categorización de colegios privados. Hoy se ven los efectos de esas decisiones políticas populistas para los colegios privados. Y hoy, Ricardo, en el 2021 tenemos 29 colegios que, aunque el gobierno muy bien ha hecho en ofrecernos su ayuda, que nunca la habíamos tenido de ningún gobierno, y que por hoy pues Nayib Bukele pensó en los colegios como empresa, como microempresa para poder apoyarlo, y nos otorgó en muchos casos, no todos calificamos, pero en muchos casos calificamos para obtener un mes de salario para nuestros empleados vía Bandesal, y nos ha brindado la oportunidad de que en muchos colegios ya optamos por préstamos vía Bandesal para poder trabajar prácticamente en unos planes de reapertura de este año 2021. Sin embargo, o sea, esa cantidad de 29 colegios podría ser mayor si estas ayudas de parte del presidente Nayib Bukele no se hubieran dado. Y esperamos que 29 colegios para enero del 2021 no signifiquen ser más en los meses venideros. La tristeza es grande, pero estamos realmente buscando alternativas para que los colegios privados puedan seguir ofreciendo el servicio que los padres de familia siempre están buscando. Licenciado, en este escenario, muchos padres de familia que nos sintonizan también decían, bueno, si el colegio está cerrado, no están gastando en agua potable, papel higiénico, energía eléctrica, posiblemente suspendieron personal administrativo, de mantenimiento, conserje, vigilancia. ¿Por qué no puede existir una reducción en la cuota? Y además hubo también algún comentario sobre que algunos padres de familia habían perdido ingresos o su fuente de trabajo y se les cobraba el recargo por estar pagando extemporáneamente. Es correcto. Esos comentarios los hemos visto en propios y extraños. En su mayoría, estos comentarios vienen de padres de familia que no tienen hijos en colegios privados.
y que su resentimiento social los hace ver como que como no puedo tener un hijo en un colegio privado, pues lo ataco, ¿verdad? Y ahí está en la escuela pública, ¿verdad? Qué bien que está ahí y ahí que se mantenga, ¿verdad? Este país es tan lindo en ese sentido, Ricardo, que podemos decir que nadie está obligado a buscar un colegio privado para mantener a su hijo estudiando. Hay un maravilloso sistema de educación pública que le ofrece opciones para poder matricularse. Es más, en este año 2021 la publicidad para matricularse en una escuela pública ha sido mucho mayor que la publicidad para matricularse en un colegio privado. Entonces hay ahí un tema bastante importante. Nunca en la historia del país se había visto tanta publicidad para buscar que el estudiante se matricule en una escuela pública como este año 2021. Y eso no está mal, es un derecho que tiene toda empresa, ya sea pública o privada, de promocionar sus servicios. Sin embargo, hay más de 200.000 estudiantes que siempre han buscado la educación privada por razones que ya cada quien conoce. En este sentido, hay que confirmar y reconfirmar que la educación privada en manera no presencial es todavía más cara. Es más cara, se invierte mucho más. No tiene sentido pensar que porque no, y que tampoco es cierto, ¿verdad?, que los colegios privados, porque no dimos clases, no pagamos energía eléctrica, o no pagamos agua potable, o no pagamos alquileres. Ese es un pensamiento bastante irracional, porque yo le pregunto a usted, cuando deja una casa sola, cuando sale de paseo, o se va para otro país, yo le pregunto si usted no paga luz o agua de esos momentos que estuvo la casa sola. Ninguna empresa proveedora de servicios para mantener el colegio vivo le perdona a usted ningún pago, siempre usted paga. Es más, los colegios privados en muchos casos tenemos tarifa comercial, o sea, pagamos sin consumir, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que verlo, hay que ser realmente consecuentes en eso. Y las colegiaturas y las matrículas son contratos y convenios que hay con el consumidor y el productor. Y en este caso, pues nosotros que hacemos un trabajo de brindar un servicio educativo, al padre de familia lo tenemos bien enterado de cómo se hace el proyecto educativo y cuánto cuesta, que no es gratis. Conducimos este proceso, Ricardo, porque realmente nos merece un sentimiento tener un colegio privado. No podemos satanizar a alguien porque es dueño de un colegio privado. En este país deberían de felicitarse a estos digamos, héroes de primera línea de la educación, que están invirtiendo en un colegio que es una empresa que ha demostrado que nadie es millonario por ser dueño de un colegio privado. O sea, ¿qué pecado hay en que un cura o una monja ponga un colegio privado y le sirva a la comunidad que puede pagar por un servicio de este tipo? O un pastor evangélico, o una congregación católica o cristiana evangélica, o un particular con su esposa, con su esposo que quiere encarrilarse en compartir con su hermano o con su hermana un proyecto de formación, de educación. O sea, ahí no hay pecado en esto, ¿sí? Ahí lo que hay es un hecho prácticamente de sentimiento y de hermandad, de fraternidad, por el hermano o por el prójimo que necesita un servicio de este tipo. Otra de las críticas ha sido, o comentarios, de que algunas instituciones privadas le disminuyeron el salario a los docentes al 50%, que quitaron nanitas, personal colaborador del aula que no se necesitaba, pero que la cuota siguió siendo la misma. ¿Qué le responde, licenciado? Mire, todos estos procesos se llaman procesos administrativos y la misma Ley General de Educación establece que la administración de los centros educativos privados corresponde a los administradores o a sus propietarios. Entonces, si hay un responsable de que el colegio funcione y funcione bien, ¿es el dueño o el administrador? Y estas son condiciones que tienen que ver con el funcionamiento de los contratos que se tienen con los empleados,
de los contratos que se tienen con los padres de familia que reciben un servicio y las leyes vigentes en este país. Para todos aquí en este país hay leyes y hay instancias a donde recurrir cuando estas leyes no han sido, digamos, cumplidas o derechos que no han sido cumplidos. En ese sentido, cada empresa, no solo el colegio privado, ha pasado por un proceso de ajuste presupuestario y de ajuste laboral. Obviamente la pandemia nos dejó o nos obligó a poder aplicar medidas de austeridad mucho más grandes que las que aplicó el sistema público. Entonces nos obligaron a eso. Yo puedo tener un corazón tan grande en que puedo mantener a todo mi personal, aún en tiempos de pandemia, decirle, le voy a aumentar porque en tiempos de pandemia usted está más afectado que en tiempos de no pandemia. Mi corazón lo puede sentir, usted puede sentirlo en su corazón como dueño de un colegio. El hecho es que si tiene usted los recursos para poder hacer lo que el corazón le dice. Y si usted no tiene los recursos para poder cumplir con eso, ¿de qué sirve que usted se lo ofrezca? Sin recursos no se pueden llegar a cumplir esos sueños. Y de tal forma que los recursos fueron los que menos a nosotros nos han apoyado. Al contrario, el mismo sistema político partidario quiso afectarnos. En ese sentido, yo llamo a la población en general, a los estudiantes, a los padres de familia. En primer lugar, les agradezco porque han tomado su mejor decisión de continuar sus estudios en un colegio privado. Y en segundo lugar, les solicito que seamos consecuentes y que seamos responsables en lo que nos comprometemos, para que cada estudiante tenga el derecho a la educación y que cada uno de los alumnos pueda recibir la educación que se merecen. Muchas gracias, licenciado Hernández, por sus respuestas, por responder a las inquietudes llegadas a nuestras multiplataformas de redes sociales. Al regresar conoceremos cuáles son los proyectos y la expectativa para el presente año lectivo en el sector de las instituciones de los colegios privados para el 2021. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho si cena. Si disfruta de un cafecito, pues hágalo en compañía de temas y debates. Licenciado Hernández, con toda esta problemática que usted nos ha planteado en los bloques anteriores, el 18 de enero arranca el año lectivo 2021 y con grandes retos, desafíos y con incertidumbre. No se sabe cuándo podrían regresar los chicos y las chicas al aula, a correr por los pasillos, por la cancha de los colegios, a disfrutar de la salud física, la salud mental y prevenir tantas circunstancias. ¿Cuál ha sido la evaluación ya luego de esta semana que finaliza la inauguración del año lectivo? Bueno, nosotros hemos estado inaugurando el 18 de enero nuestro año escolar en colegios privados. Para esa fecha teníamos el 66% de colegios ya con clases virtuales, porque es lo que nos daba el sistema para poder dar como servicio educativo. Nos deja a nosotros un mensaje importante en cuanto a que, sin ser fatalista, ¿verdad?, hay que decir que el sistema de educación virtual va a ser la constante de este año escolar y que el sistema de educación semipresencial y presencial va a ser un deseo cumplido, si al caso se puede, en algún porcentaje este año 2021. De lo contrario, vamos a tener que acostumbrarnos a un sistema de educación privada en modalidad virtual y que cada día pueda ir perfeccionándose desde el hogar del estudiante y desde el hogar del padre de familia. Y digo esto, Ricardo, porque hay un sentido de que tenemos que tener claro en este país, y es que la conectividad es una limitante grandísima para dar y recibir la clase.
En ese sentido creo que es importante recalcar que el país debe hacer esfuerzos grandísimos para poder permitir que la velocidad con la que manejamos geográficamente el país en Internet pueda mejorar grandemente, porque tenemos una velocidad demasiado escasa en el país y eso nos está llevando a complicar que la carretera por la cual se conduzca el proceso del hecho educativo no se lleve a cabo adecuadamente. Ahí hay un trabajo muy grande que hacer, pero ya es un tema de país, no es un tema ni del padre de familia ni del colegio privado. Licenciado, con el tema de la modalidad virtual, sin duda ha llegado para quedarse. Cuando regresen los chicos y las chicas de manera presencial, posiblemente muchos colegios también van a mantener la oferta académica en modalidad virtual. Bueno, sí, definitivamente el tema de la virtualidad va a continuar siendo una opción y en muchos casos una obligación, porque la modalidad presencial siempre va a estar limitada por ciertas características, tanto en docentes como en estudiantes. Por ejemplo, ya se ha dicho de un decreto que docentes con enfermedades crónicas no van a trabajar presencialmente con sus estudiantes, ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces ya tenemos ahí un sector de docentes que hay que identificar cuántos son en el país, en el sector público y privado, que no van a estar dando sus clases desde la escuela o desde el colegio. De ahí también hay estudiantes que tenemos también clasificados en esta modalidad, con enfermedades crónicas, aunque sean niños y niñas, tenemos estudiantes así. Es decir, que se ha convertido también en una oportunidad también para jóvenes que de alguna manera habitan en denominadas zonas de riesgo, también se convierte en una oportunidad de continuar sus estudios o de reincorporarse. Eso pasa si las condiciones que tiene en el hogar el estudiante se cumplen. Licenciado, la famosa PAES pasó a la historia. Se ha iniciado un proceso el año anterior acelerado de parte del Ministerio de Educación con la llegada del COVID y se le denomina ahora prueba Avanzo. ¿Qué resultados preliminares conocen ustedes como asociación, si es que los tienen? Bueno, hay que decir que lamentamos no tener mucha información sobre la prueba en cuanto a los resultados que ésta pudo arrojar por los rendimientos que pudo dar el estudiante de educación media en la prueba Avanzo. Estamos a la espera que el gobierno pueda entregarle a cada institución su informe del rendimiento de sus estudiantes. No lo tenemos todavía en la mano. Hasta donde hemos podido observar en algunos colegios donde ya los estudiantes sí han recibido los estudiantes, no así los colegios, pero sí los estudiantes han recibido su calificación individual, hemos podido ver que la prueba Avanzo fue prácticamente aprobada por el 100% de estudiantes del país. Tenemos que decirlo. O sea, no hubieron estudiantes reprobados en esta prueba. En ese sentido creo que el avance que ha mostrado una prueba de esta envergadura ha sido importante en cuanto a que la modalidad virtual ha sido una innovación bastante apreciada por los estudiantes y por los padres de familia y los docentes. No conocemos más en el fondo de esta prueba, vamos a tener que hacerlo después en cuanto a que podamos pedir, por ejemplo, que nos publiquen, por ejemplo, el banco de ítems que se utilizó para hacerle preguntas a los estudiantes en esta prueba Avanzo, que eso sería interesante conocer la formulación de las preguntas, las opciones de las respuestas y los apoyos que pudo tener el estudiante para poder guiar en la selección de la respuesta más digamos óptima que creía el estudiante para poder ganarse el punto en la pregunta. Creo que eso va a ser un camino que nos queda que hacer o recorrer. Sin embargo, para calificarla como calificamos la PAES, creo que no es posible por cómo hemos estado todavía en esto. Sin embargo, hay que decir que aplaudimos el hecho
de que la prueba PAES haya sido eliminada del sistema educativo privado y del sistema educativo público en educación media. Eso lo aplaudimos desde el principio. También felicitamos la valentía con que la ministra de Educación tuvo de no decir no voy a hacer la prueba, ¿verdad? Porque pudo haberlo hecho. La ministra pudo haberse evitado la fatiga, digamos, de haber pasado por este proceso de la prueba avanzo y decir, por las condiciones en las que estamos, no lo vamos a hacer. Echarle la culpa al COVID. Exactamente, pudo haberse escapado de ahí. Sin embargo, fue muy valiente de parte de este ministerio y de este gobierno decir, vamos a pasar a hacer la prueba avanzo que sustituye la prueba PAES y en las condiciones que estamos vamos a hacer lo que podamos hacer. Entonces, creo que eso es digno de felicitar y de agradecerle a este gobierno y a la señora ministra de Educación. Sin embargo, pues nosotros esperaríamos y sería muy, digamos, productivo para el país que podamos compartir el proceso de qué hemos hecho en materia de evaluación de educación media y qué podemos mejorar para el próximo año 2021, que estamos ya aquí, en este año 2021, qué podemos mejorar para la prueba que vamos a aplicar en este año, si es que la vamos a hacer o si es que hasta el año 2022 es que vamos a cambiar de prueba avanzo a otro tipo de prueba, porque la promesa de la ministra de Educación fue que la prueba avanzo era una prueba eventual, que no iba a quedarse para siempre en el sistema de educación media. Ha prometido que la prueba que sustituya a prueba avanzo va a ser todavía de mayor calidad. Así que esperamos participar de ese esfuerzo y poder aportar para que podamos tener la mejor calidad de un sistema de evaluación que podamos utilizarlo para poder mejorar nuestro sistema educativo en general. Licenciado Javier Hernández, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y el poder ilustrar a todos los televidentes sobre cuál fue la condición de los colegios privados el año anterior por los efectos de la pandemia y cómo arrancan y las expectativas para el presente año. Quiero pedirle que se dirija a sus colegas, a los administradores, a los directores, a los propietarios de colegios privados para que busquen la ayuda con FIRA Empresa. Creo que el gobierno de la República a través del Ministerio de Educación ha tendido la mano para que usted pueda desarrollar las gestiones y lograr ese fondeo para poder sobrellevar la situación financiera. Gracias, Ricardo. Quiero agradecerle el espacio y quiero, por supuesto, llevar un mensaje a los propietarios y administradores de colegios privados y más que todo aquellos, Ricardo, que están ya pasando los 60 años y que son propietarios de colegios privados y que de repente se desaniman por la situación en que estamos pasando como colegios en este sentido de las dificultades que estamos enfrentando. Quiero darles ánimo a que busquemos las alternativas, como muy bien Ricardo lo ha dicho, de FIRA Empresa con Bandesal u otras opciones que podamos tener para poder este 2021 sacarlo adelante y empilar baterías y poder cargar baterías para que en el 2022 sea un año de la recuperación. En este año 2021, la Asociación de Colegios Privados ha inaugurado el año escolar bajo el lema Sembrando Esperanzas. Estamos buscando no solo sembrar esperanzas, sino que también nosotros podamos sembrar ese anhelo por un mañana mejor en nuestros estudiantes y en nuestras instituciones. Y de la misma manera esperamos también que los padres de familia no abandonen su institución, que ha sido el segundo hogar de su hijo o de su hija, y que lo apoyen en el sentido de que no abandonen al director, no abandonen al subdirector, al coordinador, al maestro, y que podamos ser parte de una solución educativa en este país. Y sobre todo, que busquemos que el estudiante en un colegio privado aprenda, y aprenda para la vida, y que su grado que va a cursar en este año 2021 sea ganado objetivamente. No se conforme con un certificado que lo puedan regalar en alguna institución, sino que, aunque le cueste, pero que se gane el grado. Esa debe ser la consigna en nuestro sistema educativo nacional para no tener que sufrir en el futuro problemas de educación que hayamos creado en este año 2021 o en el año 2020. Muchas gracias y bendiciones para todos. Así la
Opinión, el informe del licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Amigo y amiga, ¿sabía usted que el segmento de la juventud, hablando de los colegios privados, es el más impactado por el suicidio en El Salvador y su margen va de los 15 a los 29 años? Usted no está solo. Acérquese a su hijo, estreche la comunicación efectiva y asertiva para prevenir el suicidio. Dios le bendiga, abrace la vida.